Hoy os contaré la historia de Karl Marx, el hombre que muchos ven como el padre del comunismo, pero cuya vida está llena de contradicciones y actitudes que distan mucho de los ideales que predicaba. Marx se dedicó a criticar la burguesía y a construir un discurso contra el sistema capitalista mientras vivía bajo los privilegios que este sistema le proporcionaba. En este vídeo vamos a desvelar las hipocresías y barbaridades que rodearon su figura, desde sus decisiones familiares hasta su impacto en los regímenes más brutales de la historia. Karl Marx nació en 1818, en una familia acomodada de clase media alta en Treveris, Alemania, un origen que contrastaba profundamente con sus críticas a la burguesía, la clase social que, según él, era responsable de todos los males sociales. Desde pequeño, Marx vivió rodeado de comodidades y fue educado en un entorno de privilegio, algo que no encajaba con sus ataques constantes a los ricos. A lo largo de su vida, Marx nunca pudo sostenerse económicamente por sí mismo. Aunque denunciaba la explotación capitalista, fue su padre y más tarde su amigo Engels quienes financiaron su existencia. Marx pasaba largos periodos sin trabajar, dependiendo económicamente de otros, lo que muestra una total falta de coherencia con sus ideales de autosuficiencia y lucha de clases. En 1843, Marx se casó con Jenny von Westphalen, una aristócrata alemana. Resulta cuanto menos irónico que alguien que tanto odiaba a las clases altas terminara casándose con una mujer de dicha clase. El matrimonio de Marx no solo fue una unión emocional, sino que también lo conectó con el privilegio que tanto despreciaba en sus escritos. A pesar de sus críticas al sistema capitalista, Marx nunca logró controlar sus finanzas. Su familia pasó por muchas dificultades económicas, incluso perdiendo a varios de sus hijos debido a las malas condiciones en las que vivían. Curiosamente, mientras él hablaba de la liberación del proletariado, era Engels quien financiaba su estilo de vida y le proporcionaba los recursos que necesitaba para seguir escribiendo. Su obra cumbre, El Capital, es un análisis profundo sobre la explotación del proletariado en el sistema capitalista. Sin embargo, Marx jamás experimentó personalmente las condiciones que tanto criticaba. Nunca trabajó en una fábrica, ni conoció las duras realidades de la clase obrera de primera mano, lo que le restaba credibilidad en su papel como su supuesto defensor. A pesar de que su obra denuncia las injusticias del capitalismo, Marx no propuso soluciones claras para reemplazar el sistema que condenaba. Mientras atacaba sin piedad el sistema existente, sus escritos carecen de alternativas prácticas para mejorar la situación del proletariado, dejando un vacío teórico en el centro de su ideología. A lo largo de su vida, Marx y su familia vivieron de los productos y comodidades que ofrecía el sistema capitalista que tanto criticaba. Disfrutaba de bienes y servicios financiados por el mismo sistema que él consideraba corrupto y explotador, lo que subraya una de las mayores contradicciones de su vida. Aunque Marx se presentaba como un revolucionario, rechazaba la participación en la política institucional, argumentando que los cambios solo podían llegar a través de la revolución violenta. Sin embargo, no dudaba en aprovechar las conexiones políticas de sus amigos y familiares para obtener ventajas en su vida personal. Las relaciones familiares de Marx estuvieron plagadas de conflictos y negligencias. A pesar de su supuesta lucha por los oprimidos, Marx era un padre distante y descuidado. De los 7 hijos que tuvo con Jenny, solo 3 sobrevivieron a la infancia, en gran parte debido a las condiciones miserables en las que vivían, producto de su falta de responsabilidad económica. Uno de los episodios más oscuros de su vida personal fue el nacimiento de su hijo ilegítimo, Freddy Demuth, fruto de una relación con su sirvienta, Helen Demuth. Marx nunca reconoció públicamente a su hijo, ni siquiera ante su propia familia. De hecho, el secreto fue tan bien guardado que solo se descubrió años después de la muerte de Marx, cuando algunos investigadores comenzaron a analizar las cartas de Engels y otros allegados. Este acto de ocultamiento y abandono muestra la falta de coherencia moral en su vida personal. La esposa de Marx, Jenny, sufrió tremendamente por las decisiones de su marido. A lo largo de su matrimonio soportó la pobreza extrema, la pérdida de hijos y el distanciamiento emocional de un marido que priorizaba sus escritos y teorías por encima de la estabilidad de su familia. Engels, su compañero intelectual y amigo, no solo financiaba a Marx, sino que también aceptó cargar con la responsabilidad de su hijo ilegítimo, un acto que Marx nunca reconoció públicamente. Engels fue quien mantuvo financieramente a la familia de Marx en los momentos más críticos, algo que contradice la idea de autosuficiencia proletaria que Marx predicaba. En sus escritos, Marx justificaba el uso de la violencia y defendía que solo una revolución violenta podía transformar el sistema.
Esta postura radical influyó en numerosos revolucionarios que adoptaron sus ideas, llevando a cabo movimientos armados que desataron una brutalidad inimaginable. La Revolución Rusa de 1917, inspirada en gran parte por las ideas marxistas, fue el comienzo de un siglo de violencia y represión en nombre del comunismo. Los bolcheviques, liderados por Lenin, tomaron las ideas de Marx y las usaron para justificar la eliminación violenta de sus opositores, comenzando un ciclo de brutalidad que costaría millones de vidas. Regímenes como los de Stalin, Mao y Pol Pot adoptaron la teoría marxista y la llevaron a su extremo más brutal. El resultado fueron purgas, genocidios y la eliminación sistemática de opositores políticos en nombre de la lucha de clases. Estos hechos históricos dejan claro que las ideas de Marx, aunque teóricas, tuvieron consecuencias devastadoras en la realidad. Marx consideraba la violencia como un medio inevitable para derrocar el sistema capitalista y establecer una sociedad comunista. Sus ideas fueron posteriormente utilizadas por regímenes que, bajo el pretexto de la lucha de clases, cometieron atrocidades a gran escala. El coste humano de estos crímenes se convirtió en una de las manchas más oscuras del legado marxista. En la Unión Soviética, bajo el liderazgo de Stalin, millones de personas fueron ejecutadas o deportadas a campos de concentración. Todo en nombre de la doctrina marxista. Incluso en vida, Marx fue criticado por algunos de sus seguidores más cercanos. Muchos lo acusaron de no vivir de acuerdo con sus principios, de ser incoherente y de no adoptar soluciones reales para los problemas que denunciaba. Su obra fue objeto de desacuerdos y críticas internas en el movimiento socialista. A pesar de sus fracasos en vida, la figura de Marx fue transformada después de su muerte en un icono del socialismo. Su legado fue manipulado y usado por líderes y regímenes que encontraron en él una justificación para su brutalidad. En vida, Marx no tuvo tanto impacto como tras su muerte, cuando su figura fue usada como bandera de lucha. Marx pasó gran parte de su vida enfermo y recluido, lo que lo mantuvo alejado de los problemas reales que denunciaba. Esta distancia entre su vida y su teoría generaba aún más críticas hacia su figura, ya que muchos lo veían como alguien que no estaba en contacto con las realidades que predicaba. Con el paso de los años, muchos economistas y filósofos han refutado las teorías de Marx, mostrando que sus ideas carecían de la base práctica y no ofrecían soluciones reales. Su enfoque teórico resultó ser una fantasía imposible de implementar en el mundo real, lo que ha llevado a su desacreditación en muchos ámbitos. También, Marx mostró un profundo desprecio por otras corrientes socialistas que intentaban buscar soluciones pacíficas para mejorar las condiciones del proletariado. Marx consideraba que cualquier vía que no fuera la revolución violenta era una traición a la causa, lo que lo enfrentó con otros pensadores socialistas. A lo largo de este vídeo hemos visto cómo Karl Marx predicaba la lucha contra la burguesía y el sistema capitalista mientras disfrutaba de los beneficios de ambos. Su vida estuvo llena de contradicciones entre lo que decía y lo que hacía, mostrando una hipocresía que no debería ser ignorada. A pesar de que muchos lo consideran un icono revolucionario, su legado ha sido usado por dictadores y regímenes brutales para justificar crímenes contra la humanidad. Marx nunca fue el héroe que muchos creen, sino más bien una figura profundamente contradictoria que dejó un legado de violencia y destrucción. Al final, Marx fue un hombre cuyos ideales teóricos nunca se alinearon con su vida personal ni con las realidades que el mundo enfrentó tras su muerte. En lugar de ser un símbolo de liberación, su figura ha estado detrás de algunas de las peores atrocidades cometidas en nombre de la ideología.